¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto estar con ustedes una vez más en este estudio de profecía bíblica. Qué bendición tan grande poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Vamos a iniciar orando y a poner este tiempo en las manos del Señor. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de circunstancias adversas, de problemas, de necesidades, tú estás con nosotros, Señor. Y tu palabra dice que eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que tú te encargarás de suplir cada necesidad que nosotros tengamos, Señor, de ayudarnos a resolver todo problema que podamos enfrentar en la vida, Señor. Queremos agradecerte por tu libro maravilloso que es la Biblia, porque a través de tu palabra podemos comprender que tú vienes pronto, que tú regresarás pronto a este mundo, a esta tierra, y establecerás tu maravilloso reino milenial, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes este estudio de profecía. Este tema se titula Los pactos eternos en el milenio. Durante las siguientes clases vamos a estar estudiando cuáles son los pactos más importantes que encontramos en las sagradas profecías, en las sagradas escrituras, y qué implicación tienen en la profecía bíblica. Con toda claridad, las escrituras nos prometen que Cristo regresará por segunda ocasión a la tierra para establecer un reino de 1000 años. Y cuando Él regrese a este planeta, se cumplirán los pactos que tienen este tinte escatológico, este tinte profético. En Apocalipsis 1, versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que el Señor Jesucristo vuelve, y vuelve muy pronto. Y los pactos proféticos se cumplirán en el tiempo de su segunda venida, y también en la nación de Israel serán cumplidos estos pactos. Pero antes de entrar al estudio directamente de los pactos, quiero hacer una introducción explicándoles las 3 posturas acerca del reino de los 1000 años que existen entre los teólogos. Estas 3 posturas son muy importantes. Tú debes de comprenderlas profundamente para que puedas entender cuál es la diferencia entre las 3 y tomar tú una posición bíblica, teológica y correcta. La primera de estas 3 posturas se llama el postmileniarismo. El postmileniarismo. Esta postura enseña que el reino de Dios está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y por la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Los postmileniaristas enseñan que las cosas irán mejorando poco a poco hasta que el Evangelio sea extendido y conocido por toda la humanidad y todos los seres humanos se conviertan a Cristo poco a poco a medida que pasan los años. Los postmileniaristas entienden que el milenio no es un tiempo específico, literal, físico de 1000 años, sino que esa expresión 1000 años que aparece en Apocalipsis se podría referir a un periodo de 3000, de 5000, de 8000, de 15000 años. Nadie lo sabe. Es una figura retórica del lenguaje, enseñan los postmileniaristas. Ellos espiritualizan la expresión de el milenio que aparece en Apocalipsis 20 y nos dicen que al final todo el planeta se convertirá, que el mundo finalmente será cristianizado y que después de varios miles de años que el Evangelio avance y que todos conozcan a Cristo, el Señor regresará a establecer un largo periodo de justicia y paz conocido como el milenio. Por esta razón, esta postura se le conoce como postmileniarismo, es decir, el Señor Jesucristo va a regresar al final de lo que ellos comprenden será el milenio. ¿De acuerdo? El Señor Jesucristo no establecerá el milenio después de su venida, sino que después de que el milenio o este tiempo de prosperidad espiritual se haya cumplido, es que el Señor regresará a establecer un periodo de
paz y de justicia. Así que la segunda venida de Cristo, según los postmileniaristas, ocurrirá inmediatamente después, ¿verdad?, de la resurrección general, del juicio general y la introducción del cielo y del infierno en su plenitud. Los maestros postmileniaristas enseñan entonces que ya estamos viviendo el milenio, este tiempo larguísimo donde el evangelio irá avanzando y que al final el Señor Jesucristo regresará y perfeccionará la tierra. Bueno, esta postura es interesante, pero ahora vamos a estudiar una segunda postura, la postura del amileniarismo. Y esta postura es interesante porque enseña que de plano no habrá milenio antes del fin del mundo. Hasta el final habrá un desarrollo paralelo entre el bien y el mal, enseñan los amileniaristas. Avanzará el reino de Dios, de la misma manera el reino de Satanás, de forma paralela. Y después de la segunda venida de Cristo al final del mundo, habrá una resurrección general y un juicio general de todas las personas. La postura amileniarista ignora el cumplimiento literal de los pactos de Dios, en los cuales se incluye una tierra, una descendencia y un rey para Israel. Así que los maestros amileniaristas no creen en un milenio literal, no creen que Cristo vaya a venir a establecer un reino de 1000 años de forma física, literal, visible, y piensan que estas promesas de los pactos se cumplen en la iglesia de forma alegórica o espiritualizada. Los amileniaristas dicen, no, el milenio es simbólico, es alegórico, no hay que tomarlo de forma literal, de forma gramática, literal, histórica, como aparece en Apocalipsis, sino que es algo alegórico, es algo espiritualizado. No hay por qué esperar un milenio, ni hay por qué esperar que Cristo venga a establecerlo. Esa es la postura amileniarista. Ahora, la tercera postura es la postura premileniarista. El premileniarismo es el punto de vista que mantiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá literalmente, físicamente, visiblemente antes del milenio, en el cual se establecerá el reino de Cristo por 1000 años literales. La postura premileniarista enseña que Cristo viene justamente antes de lo que la Biblia llama el milenio, y Él vendrá a juzgar a las naciones y vendrá a establecer un reino físico, literal, material y visible que durará literalmente 1000 años. La postura premileniarista enseña que al concluir los 1000 años ocurrirá el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, donde los impíos resucitarán para ser juzgados por Dios. Y después de este tiempo del juicio del gran trono blanco ocurrirá el estado eterno. El universo será destruido por Dios. Dios recreará un cielo nuevo, una nueva tierra y donde mora la justicia. De manera que esta postura premileniarista es la más aceptada entre los teólogos. Es la postura correcta, estamos seguros de esto. ¿Y por qué decimos que es la postura correcta del premileniarismo? Bueno, porque debemos comprender que la Biblia se debe interpretar de manera histórica, de manera literal y de manera gramática. Debemos emplear el método histórico, gramático, literal para interpretar las Sagradas Escrituras. De manera que si la Biblia dice que Cristo nació en un pesebre en la ciudad de Belén, eso no es una alegoría, no es una fantasía, no es una historia ficticia que debamos espiritualizar, sino que es un hecho histórico, material, que ocurrió hace 2000 años. Si la Biblia habla acerca de la existencia de la nación de Israel, que fue fundada con Abraham, no podemos espiritualizar y decir la nación de Israel y Abraham son alegorías, son enseñanzas metafóricas. No, de ninguna manera. El método literal nos dice que existió un Abraham y que de él nacieron sus descendientes Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, y que de ahí proviene la nación de Israel, que es una nación real, literal, histórica. ¿De acuerdo?
Desde luego la Biblia también contiene figuras de lenguaje alegóricas o metafóricas, pero debemos de interpretar la Biblia como una regla radical de forma literal y de forma gramática. ¿Cuál es la base del milenio para la postura premileniarista, con la cual estamos nosotros de acuerdo? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por favor. Apocalipsis 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí nos está hablando el apóstol Juan de las personas que sobrevivieron, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, aquellos que recibieron facultad de juzgar, las almas de aquellos que murieron también por causa del testimonio de Jesús, aquellos que fueron perseguidos, que fueron asesinados en el tiempo del anticristo. Y en el versículo 4 al final dice que vivieron y que reinaron con Cristo 1000 años. De manera que si aplicamos el método literal, gramático, histórico, estos 1000 años de Apocalipsis 24 resultan ser 1000 años reales, 1000 años literales, 1000 años que se cumplirán en el futuro de forma material, de forma verdadera. De acuerdo a la postura premileniarista, el reino de 1000 años del Mesías será un reino de paz, un reino de gozo, un reino de santidad, de consuelo, un reino de justicia, de pleno conocimiento de Dios, de instrucción, de remoción de la maldición. Ya no habrá más maldición ni enfermedad. Será un reino de sanidad, de protección, de libertad, de trabajo, de prosperidad. La luz aumentará, habrá un lenguaje unificado, una adoración unificada también, y la presencia de Dios será manifiesta a toda criatura, a toda criatura. Así que nosotros estamos esperando el establecimiento de este reino de justicia, de bendición, de sanidad en un futuro muy próximo. Pensamos que estamos en los últimos tiempos y de esto estamos seguros, y sabemos que el Señor viene muy pronto a establecer este reino maravilloso aquí al planeta Tierra. A continuación vamos a demostrar que el reino de los 1000 años de Jesucristo será un reino literal, que Cristo establecerá en la tierra sin duda alguna en el futuro cercano. Es decir, en este estudio es muy importante que pongas atención, porque vamos a demostrar bíblicamente que la postura premileniarista, que enseña que Cristo va a regresar a establecer un reino milenial antes de que inicie el milenio, por eso es premileniarista, es la postura adecuada, es la postura correcta, y vamos a vernos en la necesidad de cancelar la postura postmileniarista y la postura amileniarista, que por cierto la postura mileniarista, quienes creen que no va a haber milenio, nació en la Reforma Protestante y mucho antes, desde Agustín de Hipona. Él no creía que Cristo fuera a regresar a establecer un reino de 1000 años. Y esta doctrina de Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, que escribió en el siglo IV, la adoptó la Iglesia Católica Romana. Entonces, en el catolicismo no se hablan de estas cosas. Tú nunca vas a escuchar al Papa ni a un sacerdote, un teólogo católico, apoyando la postura premileniarista, porque ellos son amileniaristas. Lo heredaron desde San Agustín de Hipona. Y como Martín Lutero y Juan Calvino salieron justamente del movimiento católico, especialmente Martín Lutero, entonces él también adoptó esta postura amileniarista, porque venía saliendo del catolicismo romano. Entonces, la doctrina reformada protestante es una doctrina amileniarista. Y a lo largo de los siglos, a medida que hemos avanzado en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y lo que va del XXI, hemos profundizado mucho más en las Sagradas Escrituras. Hemos vuelto al método correcto de interpretación de la Biblia, que no es el método alegórico,
es el método literal, el método correcto, porque es el método que utilizó el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, los apóstoles del Señor, los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, al regresar a este método de aplicación literal, histórica, gramática, nos damos cuenta que la postura premileniarista es la correcta. Es decir, Cristo vendrá, juzgará a las naciones, establecerá un reino de 1000 años, después vendrá el juicio del gran trono blanco y después el estado eterno. Y vamos a demostrar esto de una manera extraordinaria, maravillosa, a través del estudio de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel en el Antiguo Testamento y las implicaciones que estos pactos escatológicos o proféticos tienen en el establecimiento del reino milenario del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una pequeña introducción explicando qué son los pactos y cuántas clases de pactos existen. Bueno, un pacto es un acuerdo puede ser entre Dios y una persona o entre Dios y una nación. Pueden ser acuerdos entre naciones o entre individuos aquí también en la tierra. Desde luego los pactos tienen condiciones, tienen cláusulas que deben cumplirse por ambas partes, y si una de las dos partes quebranta el pacto, entonces se establecen también penalizaciones o castigos. Ahora, es importante que comprendamos que en la Biblia existen dos clases de pactos. Los primeros son los pactos incondicionales y los segundos son los pactos condicionales. Entonces en la Biblia hay pactos incondicionales y pactos condicionales. Vamos a explicar los pactos incondicionales. Estos pactos son disposiciones soberanas de Dios. Un pacto incondicional es una disposición soberana de Dios por medio de la cual Él establece un convenio incondicional con el hombre y se obliga a conceder las bendiciones definidas con quien ha pactado. En otras palabras, un pacto incondicional es un pacto entre Dios y un hombre o una nación que depende para su aplicación solamente de quien hace el pacto, en este caso Dios. En el pacto incondicional, aquello que se pacta depende para su cumplimiento solo del que hace el pacto, en este caso de Dios, y no depende de la respuesta del hombre. En otras palabras, en un pacto incondicional, Dios va a cumplir su palabra, haga lo que haga el hombre, haga lo que haga esa nación con la cual él está pactando. Entonces, si el hombre con que Dios pactó desobedece, traiciona el pacto, peca, se aleja, etcétera, etcétera, Dios seguirá cumpliendo de cualquier forma las condiciones del pacto. Esto es muy importante comprenderlo. Ahora, los pactos incondicionales en la Biblia de parte de Dios son los siguientes: el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Hay 4 pactos de carácter incondicional que Dios hace con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Los repito: el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Estos los vamos a estudiar con mucho detalle en esta clase y en las siguientes. Ahora, es importante también aprender que el pacto incondicional o los pactos incondicionales son de carácter eterno. Esto quiere decir que cuando Dios pacta de forma incondicional con Abraham, con David, o en el pacto palestino o en el nuevo pacto, estos pactos son eternos, no terminan, no tienen fecha de caducidad, no acaban de ninguna manera, sino que permanecen para siempre, son pactos eternos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a explicar lo que son los pactos condicionales. Un pacto condicional es una propuesta de Dios
en el cual Él promete en un convenio con el hombre o con una nación concederle bendiciones especiales con tal de que ese hombre o esa persona o esa nación cumpla perfectamente ciertas condiciones. Estos pactos se llaman condicionales porque para que se cumplan dependen de la obediencia perfecta de la persona o la nación con la cual Dios ha pactado. En caso de que se falle en ejecutar las condiciones del pacto, el pacto incluye castigos y maldiciones que vendrán sobre esa nación o esa persona en caso de que desobedezca. Estos pactos condicionales en la Biblia siempre llevan un sí. Un sí. Si tú obedeces, si tú guardas los preceptos, los estatutos, los mandamientos que te he mandado, etcétera, etcétera, yo te bendeciré. Entonces, el único pacto condicional en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue el pacto mosaico. El pacto que Dios hizo con Moisés. Este pacto mosaico es un pacto condicional y es un pacto temporal. A diferencia de los pactos incondicionales y eternos, este pacto mosaico es un pacto de carácter condicional y de carácter temporal. Vamos a ver parte de este pacto mosaico para que podamos comprender un poquito mejor esto que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Subrayen la palabra sí en el verso 1. Acontecerá que si oyeres, ahí está la condición. Por eso se llama pacto condicional. Dios le está diciendo a la nación de Israel: si tú escuchas mi voz y guardas y pones por obra todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si, subraya la palabra sí, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y si ustedes continúan leyendo hasta el versículo 14, se enumeran todas las bendiciones incluidas en el pacto mosaico si la nación de Israel obedecía. Vean, por ejemplo, otra vez el versículo 14, dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahí está otra vez la palabra sí, condicional, para que Israel recibiera todas estas bendiciones. Ahora, ¿qué pasaría si Israel desobedecía la voz del Señor y sus mandamientos establecidos en la ley mosaica? Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y todas estas maldiciones se extienden tremendamente hasta el versículo número 68, es decir, las consecuencias de fallar en el pacto mosaico eran mucho más graves y mucho más en número
que las bendiciones que se enumeran en los primeros 14 versículos. De manera que el pacto mosaico estamos comprobando que era de carácter condicional. Si Israel obedecía, recibía las bendiciones. Si Israel desobedecía, recibiría las maldiciones. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Obedeció acaso la nación de Israel? Bueno, lamentablemente leemos desde el libro de los jueces, de Josué, y del primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en los libros de los reyes, de las crónicas, etcétera, que la nación de Israel desobedeció, quebrantó el pacto que Dios había hecho con ellos, y entonces vinieron maldiciones sobre la nación de Israel, terminaron en el exilio, destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, los enviaron a una dispersión tremenda hasta 1948, y hasta el día de hoy la nación de Israel se encuentra bajo maldición, rodeada de sus enemigos. Todas las naciones alrededor de Israel quieren destruir a esta nación hasta el día de hoy. De manera que este pacto ya quedó atrás. El Señor Jesucristo terminó con el pacto mosaico en la cruz. Ya no hay más pacto mosaico para los gentiles. Nosotros no nos encontramos bajo el pacto mosaico porque fue un pacto de carácter temporal y de carácter condicional que Dios hizo con la nación de Israel. Es importante señalar las características de los pactos en la Biblia como un resumen. En primer lugar, los pactos son literales y deben interpretarse literalmente, no espiritualmente, como lo hacen los posmileniaristas o los amileniaristas, herederos de las doctrinas de Agustín de Hipona. Debemos comprender que hay algunos pactos que son de carácter eterno, como el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, pero que el pacto mosaico no es de carácter eterno, es de carácter temporal y es de carácter condicional. Y también debemos comprender que todos estos pactos que estamos mencionando y que vamos a estudiar en las clases siguientes, fueron hechos con la nación de Israel. No fueron hechos con la iglesia. Esto es muy importante que tú lo comprendas. El pacto mosaico fue hecho con la nación de Israel. Israel quebrantó el pacto y el Señor se encargará de restaurar a su nación preciosa. Pero ese pacto mosaico no es con la iglesia. Por esa razón la iglesia no guardamos el Shabbat o no estamos obligados a circuncidarnos o a guardar las fiestas judías o a regresar a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todo esto pertenecía al pacto mosaico. Ya no es necesario repetir los ritos o los sacrificios del Antiguo Testamento porque ese pacto ya quedó invalidado por uno nuevo. De manera que estos pactos fueron hechos con Dios, con la nación de Israel, no con la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto con la profecía? Tú preguntarás, ¿cómo vamos a demostrar a través de los pactos incondicionales y eternos que realmente Cristo regresará pronto a establecer un reino milenial? Bueno, vamos a adentrarnos al estudio de estos pactos incondicionales y eternos. Y el primer pacto que vamos a estar estudiando es el pacto abrámico. Te suplico que abras tu Biblia en Génesis, en el capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios pacta con Abraham de forma incondicional y le dice, salte de tu tierra, Abraham, de Ur de los Caldeos, de tu familia, de tu parentela, de la casa de tu padre, te voy a mostrar una tierra
a donde tú vas a llegar, Abraham. Y allí en esa tierra voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que el pacto abrámico tiene que ver con una tierra y con una descendencia. Tierra y descendencia. Noten que en este texto de Génesis 12 no apareció la palabra sí que leímos en Deuteronomio capítulo 28. En ningún momento Dios le dice a Abraham, si te portas bien, si obedeces mi voz, si vives en santidad, entonces yo te bendeciré, Abraham. No aparece en ninguna parte la palabra sí. Por eso este es un pacto incondicional y eterno. Ahora, vamos a Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18, donde se reitera el pacto abrámico. Génesis 22, del 15 al 18, dice así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí pareciera en el verso 15 y en el verso 18 que debido a la obediencia de Abraham fue que Dios cumplió su pacto. Sin embargo, recuerden que en Génesis capítulo 12 no apareció la palabra así en ninguna parte. Entonces lo que estamos viendo en Génesis 22 no es un pacto condicional, más bien es una prueba de parte de Dios para reiterar su pacto con Abraham, para reiterar su pacto con Abraham. Y si todavía hay alguna duda de que este pacto pudiera ser de carácter condicional, vamos a Génesis capítulo 15, por favor. Aquí en Génesis 15 vamos a demostrar sin lugar a dudas, que el pacto abrámico definitivamente es un pacto incondicional y eterno. Dice así Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y note lo que dice el verso 5 en adelante. Y lo llevó fuera el Señor y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Señor reitera en Génesis 15 el pacto abrámico que estableció en Génesis 12 de forma incondicional. Versículo 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo sabré que la habré de heredar? Verso 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
versículo número 17. ¿Qué dice el verso 17? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Aquí se reitera el pacto abrámico, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué es lo que vemos aquí en este texto de Génesis 15? Dios le dice a Abraham: ¿ves esos animales? Pártelos a la mitad. Pon un pedazo a la derecha, otro a la izquierda. Y entonces así lo hace Abraham. ¿Por qué Dios le pidió esto a Abraham? Porque en la antigüedad así se concertaban los pactos, hermanos. Cuando había un contrato de compraventa o cierto acuerdo entre personas, se mataba uno o varios animales, se ponía la mitad del cadáver, de los cadáveres a la derecha, la otra mitad a la izquierda. La parte compradora caminaba en un sentido y la parte vendedora en el contrasentido, y se encontraban a la mitad, ahí hacían el pacto y después terminaban de pasar por ese pasillo. Y si una de las dos partes quebrantaba el acuerdo, tenía que morir como los animales. Así se hacían los acuerdos en la antigüedad. Sin embargo, en este texto de Génesis 15, si ustedes pusieron atención, Abraham se quedó dormido. Abraham no avanzó por el pasillo. Lo único que se vio por el pasillo fue una antorcha que cruzó de lado a lado, que era la misma presencia de Dios. De manera que Dios, de forma incondicional y de forma eterna, estaba pactando con Abraham. Y este pacto incluía que el nombre de Abraham sería grande, sería engrandecido, que una gran nación saldría de los lomos de Abraham, que fue la nación de Israel, la nación de Dios, que Abraham sería una bendición tan grande que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. La fe de Abraham en Dios se ha extendido en todas las naciones del mundo, en donde millones han creído en el Mesías, Yeshua, como Salvador, porque Jesucristo el Mesías proviene de los lomos de Abraham, y todos los que creemos en el Mesías somos de forma espiritual hijos de Abraham. Este pacto incluía que Dios daría una tierra maravillosa, la tierra de Palestina, a la nación de Israel, desde el río Éufrates hasta el río Grande, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río Éufrates. ¡Qué maravillosa promesa! También en este pacto abrámico, Dios le dijo a Abraham que de él saldrían reyes, que el pacto sería perpetuo, que la tierra de Canaán sería posesión eterna y que Dios sería Dios para Israel y para todos sus descendientes, y que poseerían las puertas de sus enemigos. Todo eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Y cuál es la implicación profética de los últimos tiempos? La implicación escatológica de los últimos tiempos. Las implicaciones son tremendas, tremendas, porque este pacto que Dios hizo con Abraham no se ha cumplido hasta el día de hoy de manera completa, de manera absoluta. Ha tenido cumplimientos parciales, pero no se ha cumplido de forma general, de forma total. Recordemos que el 14 de mayo de 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, se hizo la declaración de independencia de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Adolfo Hitler habría exterminado a más de 7 millones de judíos. Sin embargo, la nación de Israel actualmente no está en posesión total de la tierra de Canaán, como ya lo explicamos, porque la posesión total de la tierra de Canaán, Génesis 15, 18, dice que sería desde el río de Egipto, desde el Éufrates, hasta el río Grande, el río Éufrates, desde el Nilo hasta el Éufrates. E Israel no tiene posesión actualmente de esa porción de tierra, de manera que el pacto abrámico no se ha cumplido en cuanto a la extensión de territorio
que Dios le prometió a Abraham. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo Israel va a poseer todo este territorio? En el reinado de los 1000 años del Mesías. Ahora, Dios le promete una descendencia también a Abraham. Y aquí debemos tener un poco de cuidado, porque existen al menos 2 descendencias que podemos identificar en Abraham. La primera descendencia es la descendencia natural. Cuando Dios, o genética, cuando Dios le dice a Abraham, mira la arena del mar, Abraham, ¿puedes contar los granitos? No, no los puedo contar. Así será tu descendencia. Esa es la descendencia natural, la descendencia genética de Abraham. Y esta descendencia es desde luego la nación de Israel. A la nación de Israel le fue dada la ley y la tierra de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, y hasta la fecha sigue existiendo de forma increíble, maravillosa, una descendencia genética de Abraham en todas las personas judías que existen en todo el mundo, que llevan genética de Abraham. Esa es la primera descendencia que podemos identificar en Abraham. Pero existe una segunda descendencia, que es una descendencia espiritual. Cuando Dios le dice a Abraham, ve las estrellas del cielo, Abraham, ¿las puedes contar? No, no las puedo contar, Señor, son millones. Así será tu descendencia. ¿Por qué Dios le habla de la arena del mar y de las estrellas del cielo a Abraham? ¿Por qué no solamente Dios utiliza la ilustración de la arena del mar o de las estrellas del cielo? Bueno, porque existen 2 descendencias en Abraham, un linaje espiritual que no necesariamente son israelitas naturales. Y ahí, justamente en esa descendencia espiritual, es donde se cumple la promesa de Génesis 2, el pacto abrámico: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Actualmente hay más o menos 170, 180 naciones en el mundo, y en cada una de esas naciones al menos hay un cristiano nacido de nuevo. Y por ese cristiano que es hijo espiritual de Abraham, esa nación alcanza todavía bendición de Dios, hay esperanza en Cristo para esa nación y hay misericordia de Dios para esa nación, porque hay un hijo de Dios en ese país, y así en todos los países del mundo. Esto lo vemos claramente en Gálatas capítulo 3. Vamos a esta carta maravillosa del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Aquí se nos cita el texto que acabamos de leer de Génesis 15:6. Dice así, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué interesante el versículo 8. La Escritura, la palabra de Dios, previendo que Dios habría de justificar por fe a los no judíos o a los gentiles, les dio a ellos la buena noticia a través de Abraham, cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora avancen al versículo 28 y 29. Dice así, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, aunque no tengamos genética de Abraham o en tus genes no haya sangre judía necesariamente, tal vez tienes sangre hindú y un porcentaje africano y otro porcentaje azteca, totonaca, chichimeca, los que somos aquí de Mesoamérica o de México, y no tenemos ni un solo gen de abrámico, ni un solo gen de Abraham. Sin embargo, tenemos la misma fe de Abraham, y por esa fe
Por esa fe somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Cuando Jesús vino a este planeta, la nación de Israel lo rechazó. Por lo tanto, Él se volvió hacia los gentiles para salvarlos, de manera que cualquier persona que quiera acercarse a Dios por medio de la fe en Jesucristo, puede hacerlo. Tú puedes acercarte a Dios, puedes reconciliarte con Dios si crees en el sacrificio del Mesías, del Salvador, de Jesús en la cruz del Calvario, que Él pagó por ti. Tú te conviertes inmediatamente en hijo de Abraham, descendiente de Abraham, y tú traes bendición a tu nación en el momento y en el día que tú te entregas a Cristo. Muy bien. Y para terminar, las promesas de este pacto con respecto a la tierra y a la descendencia se cumplirán literalmente en la era milenaria. Habrá perpetuidad de la nación de Israel en el milenio, poseerán la tierra que Dios les dio y tendrán la herencia de bendiciones que están incluidas en el pacto abrámico. Qué interesante, la nación de Israel, una de las más antiguas del mundo, que data al menos de 4.500 años de historia. Nuestra nación mexicana, junto con muchos países de Latinoamérica, apenas acabamos de cumplir 200 años de existencia como nación. Estados Unidos un poquito más de 200 años, tal vez unos 210, 220 años tendrán en Estados Unidos de existencia como nación, pero la nación de Israel tiene milenios de existir y nunca dejará de existir. Existirá de forma eterna porque es el pueblo que Dios escogió para sí mismo. Vamos a confirmar esta enseñanza en Ezequiel capítulo 34 y con este versículo terminamos. Ezequiel 34, versículo 22 al 24. Es Dios hablándole a la nación de Israel. Ezequiel 34, 22 dice: yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, como lo vimos en las clases pasadas, el primer ministro en el milenio. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Esto se cumplirá en el reino milenial del Señor Jesucristo. De manera que este pacto abrámico no se ha cumplido de forma completa, de forma total, y es un pacto literal hecho con un individuo, con una nación, con promesas literales, físicas, con límites geográficos, con una descendencia genética y otra espiritual. Entonces, no hay manera de alegorizar este pacto, hermanos. De manera que la postura mileniarista y posmileniarista quedan completamente desechadas, descartadas, bajo la necesidad de que el pacto abrámico se cumpla cuando el Mesías regrese a establecer su reino de 1000 años. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, porque a medida que la estudiamos nos damos cuenta que estos pactos que tú hiciste con la nación de Israel son de carácter eterno, incondicional, y que esperan todavía su cumplimiento hacia el futuro, y que ese futuro está muy cercano ya, Señor, cuando tú regreses a este planeta, a esta tierra, a establecer tu reino. Bendice a todos los que siguen este estudio, Señor. Guárdalos, prospéralos, danos más sabiduría, humíllanos delante de tu presencia y haznos depender más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén. Muchas gracias por haber seguido este estudio. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estudiar con los siguientes pactos incondicionales y eternos. Espero que no te pierdas el siguiente estudio. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias.